muy rápidamente a quienes serán los candidatos, que por cierto, de los morenos, pero siento que las campañas, valga el término, aunque no las hay, tanto de Sheinbaum como de Xóchitl, se enfriaron. Pues mira, yo veo que Sheinbaum sigue en campaña. La semana pasada recuerdo que vi 2 o 3 actos masivos con miles de personas. Y Xóchitl ha estado más en eventos a puerta cerrada, pero yo siento que en general siguen recorriendo el país. Es decir, efectivamente hasta hace 3 semanas estaban en mayor intensidad, pero en términos reales, pues la campaña a la presidencia empezó hace 2 o 3 meses y va a continuar sin detenerse hasta mayo del próximo año. Eso es lo que está ocurriendo en los hechos. Puede a lo mejor bajar el volumen un poco, pero el hecho es que es un continuo. Y como ya hemos platicado aquí, Paco, eso simplemente distorsionó ya las condiciones de la competencia, ya se violentó la ley, y esta es la realidad. No veo que vaya a cambiar mucho en los próximos meses y creo que a partir de noviembre, cuando inician las precampañas, que ya ocurrieron, pero legalmente ahí empieza el plazo, las candidatas van a proseguir y le van a subir el volumen nuevamente. Oye, hablando de ese volumen, lo que daba a conocer hace un momento las imágenes, no sé si lo alcanzaste a ver, de Claudia Sheinbaum en las pantallas enormes de Times Square. ¿Cómo ver esta situación? Pues es parte de lo mismo. Claudia Sheinbaum ha erogado cientos de millones de pesos en los últimos 2 años. Y cuando digo cientos de millones de pesos, soy cuidadoso con los números que digo, y esto pues es parte del exceso. ¿Cuánto cuesta ese anuncio? ¿Quién lo puso? ¿Por qué lo puso? Pues es parte del despilfarro. El gran problema de las precampañas son 2. Uno es que se viola la ley, pero el más grave para un gobierno es que estas exposiciones tan prolongadas generan corrupción, porque quien paga ese anuncio en Times Square, quien paga los eventos diarios que hay, quien paga todo el despliegue de recursos que se requiere para hacer campañas de 2 años, pues son donantes que después quieren cobrarlo. Claro. Y eso se llama corrupción. Ese es el gran problema, Paco. Sí, y no hay un seguimiento, ni del INE, ni del TRIFE en este entorno. No hay finalmente castigos. Ya habíamos hablado, esto empezó desde hace meses. Las campañas empezaron desde hace meses y esto no hay quien lo pare. Las autoridades electorales desafortunadamente han abdicado de su función. En parte es porque no tienen atribuciones para poner en orden al presidente, pero en parte es por falta de creatividad, de firmeza, de salir y explicarnos. Todos tenemos dudas de qué se puede, qué no se puede hacer. Tu auditorio que nos está viendo pregunta, ¿y por qué están en campaña y nadie les dice nada? Las autoridades han sido omisas en explicar, en convocar, en llamar al orden. Probablemente no tienen la autoridad para llamar a la policía y que vaya y que obligue a López Obrador a comportarse, pero tendrían que tener la fuerza de la convocatoria, del convencimiento, de la persuasión, del hablar fuerte, de explicarle a la sociedad lo que está pasando, y tampoco lo han hecho. Entonces yo siento que el INE ha sido omiso y que esto va a conducir a que finalmente las cosas se hagan a modo de los jugadores. En lugar de que el árbitro diga qué se puede o no se puede, son los jugadores los que están determinando la duración del partido, cuándo es gol, cuándo no es gol, cuándo hay falta, cuándo no hay falta, y esto me parece que es desafortunado. A ver, en ese entorno justamente, ¿tiene futuro esta denuncia hecha por Marcelo Ebrard ante el Tribunal Electoral? No tengo idea, es una denuncia irrelevante. Exacto. Digo, yo creo que Marcelo Ebrard ya es irrelevante, es un personaje que él mismo se desinfló, y yo creo que ya no importa ni en Morena ni fuera de Morena. Así es que esto que hizo hoy me parece que es totalmente marginal. Lo que básicamente él está pidiendo es que el Tribunal Electoral obliga a su partido a establecer un acuerdo de admisión de una queja que metió Marcelo Ebrard la semana pasada, creo, sí. que no le han dicho qué va a pasar con esa queja. Entonces es una cuestión de procedimiento que es totalmente irrelevante, y además si el tribunal entra al fondo del tema,
yo no veo razón para que le pueda dar la razón a Marcelo Ebrard, que básicamente lo que buscaría es que se reponga el proceso interno de Morena. Claudia Sheinbaum es la candidata. Claudia Sheinbaum además ha concitado la unidad al interior de su partido. Todo el mundo está a su alrededor. Vaya, eso es un acto consumado. Me parece que lo que Marcelo Ebrard está haciendo es francamente el ridículo, porque una persona que tenía la fama de ser un gran estadista, un político con tanta experiencia, de repente se queja, y eso es válido, quejarte. Sí, claro. Pero la falta de estrategia, la falta de conducción, la falta de claridad de qué está buscando es asombrosa, y por eso digo que Marcelo Ebrard, su valor político de mercado es cada vez menor. Oye, ni siquiera el tema del uso de recursos públicos. Bueno, yo sí creo, como dije hace unos momentos, que uno de los grandes problemas del proceso interno de Morena fue el despilfarro abusivo de recursos. Seguramente muchos de ellos públicos y otros recursos privados, que hizo sobre todo Claudia Sheinbaum y Adán Augusto. El INE va a fiscalizar, lo está fiscalizando y tendrá que dar un reporte en las próximas semanas. Veremos qué ocurre, pero el hecho es que seguramente si descubre algo ilegal será una porción del total. El total es el problema, Paco, porque reitero a la gente que nos escucha, cada uno de los eventos, cada uno de los cientos de espectaculares que se colocaron en el país, todas las bardas que vieron ustedes pintadas, eso significó millones, decenas y centenas de millones de pesos. ¿Quién pagó eso? Pudieron haber sido gobernadores de Morena, alcaldes de Morena, constructores, contratistas, personas que quieren quedar bien con la futura presidenta, como muchos ven a Sheinbaum. Cuando ella sea presidenta, todas estas personas que ayudaron a pagar eso, gobernadores, alcaldes, políticos, medios, contratistas, constructores, van a ir a cobrarle al gobierno. Y ahí es donde se va a completar el acto de corrupción. Ese es el gran problema, que tú no puedes tener un gobierno honesto si haces campañas de esta magnitud como la que estamos viendo en México en este momento. Déjame pasarme a la otra ventanilla. Xóchitl Gálvez, el tema de la supuesta tesis y esta situación, ¿crees que van a tener un impacto en la carrera rumbo al 2024 para Xóchitl? Yo creo que los ataques que ha recibido Xóchitl, algunos de fondo, otros inventados, sí han generado ya un efecto, que es que sus negativos han aumentado. Xóchitl Gálvez, desde mi perspectiva, es una mujer honesta, una mujer bien intencionada, pero el hecho es que el presidente la ha atacado, buena parte de las veces difamando, inventando, y esto le ha dañado porque hay mucha gente que no sabía quién era ella, y que la primera vez que escuchó su nombre fue asociado a presuntos actos de corrupción, a su casa y a otras cosas. Sí creo que le han hecho daño. La mayor parte de las cosas que se le ha acusado, creo y veo que son falsas, son denostativas, son calumniosas. Esto de la tesis es un tema diferente, porque eso sí es real, ella misma lo aceptó. Su tesis de ingeniera básicamente usa textos y párrafos de otros trabajos sin citarlos. Mismo problema que Yasmín Esquivel, la ministra de la Corte, y mismo problema que mucha gente, desafortunadamente. Así es que eso sí es un tema pues, que me parece desafortunado. No hay requisito de tener licenciatura para ser candidata a la presidencia, pero me parece que ese hecho, pues sí, tiene fondo y por supuesto es desafortunado. Hoy, 9 años del tema Ayotzinapa, Luis Carlos, y dirás, bueno, ¿y para qué vamos a hablar de Ayotzinapa? 9 años y no ha cambiado absolutamente nada. Es más, están regresando a la llamada verdad histórica, ¿sí? ¿Qué costo político va a tener en el 24? Desafortunadamente yo creo que poco, Paco, porque esto se ha tratado de una gran manipulación. Fíjate que estamos llegando a lo mismo más o menos que se había dicho desde el fines del gobierno pasado, pues que fueron Guerreros Unidos, el grupo de traficantes de droga, quienes los mataron, que estaban coludidos con la Policía Municipal de Iguala, que seguramente miembros del Ejército
permitieron y fueron negligentes y dejaron que ocurriera esa masacre esa noche de septiembre de 2014. Todo eso lo sabíamos, se dijo. El gran problema es que López Obrador prometió desde que era candidato y como presidente que iba a resolver, no ha resuelto absolutamente nada y está engañando y está manipulando y da la impresión de que López Obrador está protegiendo a las Fuerzas Armadas. El gran tema de fondo es que las Fuerzas Armadas no es que ellos hayan mandado matar a los jóvenes, es que supieron cuando estaban siendo quemados, matados y no hicieron nada. Ese es el gran tema y el no aceptarlo y el no castigarlos es la gran complicidad de López Obrador, la misma que tuvo Peña Nieto seguramente hace 6 años. Ese es el tema de fondo, que nadie quiere tocar a las Fuerzas Armadas. Entonces estamos en general en una situación semejante que hace 6 años, Paco. Oye, ya por último, porque ya el tiempo se nos viene encima, Luis Carlos, y siempre trato de aprovechar al máximo, de exprimir tus comentarios. Oye, esta noche se cierran los registros para los candidatos en las 9 entidades que buscarán principalmente gobernador en el país. Se cierra el registro por parte de Morena. ¿La oposición de nuevo va tarde? O la pregunta sería si Morena nuevamente va demasiado adelante violentando los términos. La otra vez, la ley establece que el proceso interno para elegir candidatos a gobernador ocurriría hasta enero, febrero del próximo año. Uh-huh. Y entonces, ¿qué están haciendo ahora? Pues están adelantando demasiado. Yo creo que la oposición pues no va fuera de tiempo. Yo creo que faltan 9 meses para las elecciones. Es correcto. Yo creo que Morena se adelanta, como se ha adelantado en los últimos años, para tratar de generar una estrategia propia. Yo creo que si la oposición en los próximos 2 o 3 meses determina cómo van a elegir a sus candidaturas a gobernador es importante, pero lo más importante es que logren escoger gente buena, gente que pueda, como Xóchitl Gálvez, generar entusiasmo. Yo creo que el Frente Amplio por México fue exitoso, es un proceso interno, a pesar de que se suspendió la última parte de la votación que iba a haber. Yo creo que en general fue exitoso. Xóchitl Gálvez ha despertado entusiasmo. Creo que en las últimas semanas se ha visto una suerte de una campaña sin rumbo, sin mensaje, así la veo yo y mucha gente la ve así. Pero a pesar de eso, creo que es una candidatura que ha despertado mucha expectativa. Ojalá logren hacer eso para las elecciones de gobernador. Creo que en el caso de Morena, a pesar de los pleitos internos y de lo de Marcelo Ebrard, creo que el proceso le salió bien para sus propósitos. Fue ilegal, fue un dispendio, pero para sus propósitos, que era alzarle la mano a la persona que López Obrador había elegido hace 2 años, le salió bien y el partido está unificado. Entonces, también hay que decir eso. Claudia Sheinbaum puede ser una candidata muy aburrida y lo es una mimetización de López Obrador, pero el hecho es que ella está comandando su liderazgo interno, que es lo que estaban buscando. Así es. Luis Carlos Ugalde, como siempre, y un gusto recuperar estas charlas contigo aquí en Mega Noticias. Muchísimas gracias. Gracias, Paco. Muy buenas noches. Muy buenas noches.